40 minutos en bote desde el Callao. Punto final llegó hasta el frontón y le mostrará el terreno donde se construirá el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad. En medio del mar, a 8 kilómetros de la Plaza Grau en el Callao, se levantó una de las cárceles más temidas del país, cerrada hace casi 40 años. Hoy, tras la matanza de 1986, solo permanecen en pie muros derruidos, escombros y nidos de aves que ocupan sus ruinas. Celdas personales, aún queda la infraestructura de cemento, donde entendemos colocaban las literas, los colchones. Pero casi 6 décadas después de su construcción, el gobierno anunció la reconstrucción de un penal de máxima seguridad con una inversión de 500 millones de soles financiados por el sector privado. Con la construcción de este nuevo penal, aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día. Pero, ¿es viable apostar por una cárcel en medio del mar cuando existen otros penales que esperan financiamiento y cuando el propio Ministerio de Justicia señaló hace apenas unos meses que este proyecto no era sostenible? Nosotros lo que estamos buscando es tener un lugar, un espacio donde las personas que son de alta peligrosidad, que han cometido un delito, puedan estar albergados. El frontón tiene ciertas características que nos permite eso, el nivel de aislamiento, no solamente en la parte presencial, física, sino también en la parte de comunicaciones. Y nosotros estamos trabajando con los equipos técnicos, y no solamente el Ministerio de Justicia, lo hacemos con otros ministerios. El tema es si es razonable hacerlo en un lugar como el frontón. Creo que no solamente se trata de un problema de sobrecostos que puede generar esa construcción, es hacer obra que tenga un mantenimiento bajo, que dure en el tiempo, que permita gobernabilidad de la autoridad frente a los presos, y eso no necesariamente se consigue en zonas distantes como una isla. Para comprender por qué este proyecto genera debate, debemos volver al origen del penal del Frontón. Fue construido en 1961 para aislar a los delincuentes considerados de máxima peligrosidad. Sus muros rodeados por el océano prometían control absoluto sobre los internos. Pero en junio de 1986, internos de Sendero Luminoso y del MRTA se amotinaron tomando rehenes y desafiando la seguridad de este penal. La respuesta del Estado fue una operación militar para retomar el control. El enfrentamiento fue devastador. Más de 100 presos murieron. El penal del Frontón fue cerrado bajo cuestionamientos por violación de derechos humanos. Que eso no va a impactar en el Callao. Mentira, y no solamente en la punta, es el Callao también, porque teníamos que tener a los presos sentados en la plaza Grau del Callao, cuando los tenían que llevar enmarrocados en la lancha, entra, sale, se malograba la lancha, que la Marina apoye con la lancha a los presos, que traigan los abogados, que traigan las visitas. Esto ya lo hemos vivido y lo vamos a volver a vivir porque R con R y quieren hacer el Frontón. Bueno, pero primero algo lo que dice su informe. Hoy, en esas ruinas, donde apenas quedan escombros de un muelle de desembarque, antiguos comedores y celdas, se proyecta levantar nuevamente un penal de máxima seguridad. Es que esto se pueda realizar mediante el mecanismo de obra por impuestos, que no le genere un costo adicional al Estado.
o a nuestra sociedad, sino que más bien sea el concurso del sector privado, que de hecho ha mostrado un interés bastante marcado de poder colaborar justamente en la construcción de establecimientos penitenciarios. La construcción podría costar hasta 180 millones de dólares y se financiaría mediante la modalidad de obras por impuestos. Aunque ya existe interés de la empresa privada, aún no se ha definido qué compañías participarán. Según el viceministro de Justicia, la selección se hará mediante un concurso que establecerá los montos de inversión y los plazos de la obra. El acto de recurrir a obras por impuestos, que me parece extraordinario, porque no hay antecedente en nuestro país de que la empresa privada, vía obras por impuestos, haya hecho un penal. Han hecho escuelas policiales, han hecho muchas obras, que me parece un mecanismo muy eficiente. Aún en ese contexto se necesita un proyecto. Y de nuevo, no hay proyecto. Habrá voluntad, habrá recursos, pero sin proyecto no se puede gastar un solo sol que es del Estado. El hecho que se ahorra por impuesto no significa que es un dinero del privado. Ese es un dinero potencialmente del Estado. La controversia surge porque aunque este proyecto no representa un gasto directo para el Estado, el dinero de la empresa privada deberá ejecutarse siguiendo un expediente técnico que aún no se ha elaborado. Entonces, si ya tiene proyectos viables y que le falta plata, ya ha conseguido plata, que los construya. Y si le sobra la plata, que después haga el frontón, pues si quiere. Pero con un estudio técnico, a ver, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental para hacer el frontón? Vas a meter 2.000 personas ahí, más la gente lo tiene que cuidar, ida y vuelta todos los días. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental, que es lo primero que tiene que tener para poder hacer una edificación de esa naturaleza? Malograría el ecosistema, pues ya la isla del frontón ya no sería una... Porque está que se vuelve una isla guanera, ya no sería una isla guanera, ya. Ya hasta los lobos se correrían, los pescadores ya, pucha, que vamos a estar más controlados y va a haber puro patrullaje. Estamos en la parte del saneamiento físico, que lo vamos a tener en los próximos meses, lo vamos a tener y vamos a tener esa articulación con el sector privado. Claramente nos dicen no hay un expediente técnico, porque estamos trabajando en ese expediente técnico. ¿Para cuándo se ha visibilizado ya el término y el funcionamiento de...? Mire, la etapa de, por ejemplo, el saneamiento físico, que es la parte, digamos que de remociones, todo eso, es de los siguientes meses, o sea, antes de que se concluya el año. La parte de construcción del expediente debe ser entre el primer trimestre del próximo año, que tengamos un expediente que nos pueda hacer un trabajo con el sector privado articulado. Claro, su concurso de ellos es muy importante para lograr esto. El frontón tiene una superficie aproximada de 5.400 metros. Está rodeado por aguas profundas y fuertes corrientes marinas, lo que hace difícil no solo su construcción, sino también el traslado de personal y materiales. El ejército se encargará de la demolición de la infraestructura antigua, así como de la remoción de escombros, y terminará con la limpieza de este terreno que permitirá la habilitación del espacio. Según lo anunciado, la nueva infraestructura se construirá con módulos prefabricados, un sistema similar al de la cárcel SECOP en El Salvador. Se trata de un método no convencional que busca un ensamblaje rápido para acelerar la obra. En un espacio donde no se cuenta ni con agua ni con luz. El proyecto señala que se habilitará una planta desalinizadora, un sistema mixto de energía eléctrica y una planta para tratar residuos sólidos y aguas residuales. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué levantar un nuevo penal cuando en el país aún hay varios que siguen inconclusos, como el penal en Ica? A ver, recuperar el penal de Ica, que tiene en infraestructura casi 60% de obra, y es un penal para 3.000 internos, me parece lo más inmediato, lo más urgente. Hay otros espacios como Ancón 3, que está al costado de los otros dos penales, donde no necesitas licencia social, hay servicios básicos y que por tanto puedes construir muy pronto si hay proyecto, que entiendo que hay, y un proyecto con perfil aprobado, pero especialmente lo construyes si hay voluntad. Ahí le confirmo muy enfáticamente, Pucallpa, Arequipa, Ica tienen el financiamiento.
Tanto es así que se han llevado los actos preparatorios, la fase de selección y, como le digo, este último trimestre del 2025 nosotros vamos a tener la firma del contrato de esos 3 establecimientos penitenciarios para concluir justamente estas obras de los establecimientos penitenciarios. En el Perú hay más de 102.000 internos, pero los penales solo tienen capacidad para 41.000, lo que provoca un hacinamiento crítico. Desde el 2023 se esperaba el financiamiento para 4 nuevos penales en Trujillo, Huánuco, Lima y Cajamarca. Tras el anuncio de la construcción del frontón, el Ministerio de Justicia indica que en el último trimestre se firmarán los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para iniciar estas obras. Pero esto nos lleva a nosotros a tener mayor capacidad de albergue, apuntando justamente al deshacinamiento que debe existir en nuestros establecimientos penales, que permitan la resocialización de las personas que están recluidas, ¿no? Claramente cumpliendo con la pena que le ha impuesto el Poder Judicial por vulnerar la ley penal en nuestro país. Existen 2 informes técnicos y existe un oficio que dicen que esto no es viable. Y eso lo ha hecho el mismo Ministerio de Justicia, el INPE. Según el Viceministerio de Justicia, los informes técnicos anteriores fueron desestimados porque no se había considerado el cambio de normativa de construcción que ahora le daría viabilidad al proyecto. En ese entonces, ese expediente, si mal no recuerdo, es un expediente relacionado a un proyecto de ley específico. En este caso, el análisis que nosotros hacemos, e incluso cuando se hace el análisis sobre esta propuesta normativa, no existía una normativa que nos permita hacer, por ejemplo, la construcción de penales con módulos, ¿no? Pero nosotros ahorita estamos haciendo la articulación y el trabajo coordinado para la adecuación normativa que nos permita hacer ese tipo de construcciones de acuerdo a las normas internacionales lo más rápido posible con el sector privado. Siempre la construcción de un penal tiene que ir en proyección con algunos factores. Uno es su costo de mantenimiento y en segundo lugar es su administración. Cuánto personal, cuánta disponibilidad de ese personal tienes, cuánto personal necesitas formar en las escuelas, y la formación de un trabajador penitenciario toma por lo menos un año, de manera tal que no es un tema solo de dinero para construir, es una programación mucho más compleja. Cuando termine el gobierno, ¿qué es lo que ya podríamos tener en concreto en base a este proyecto? Lo que nosotros buscamos es que el proyecto avanzarlo lo máximo que nosotros podamos, de tal manera que cuando haya el cambio de gobierno, la próxima autoridad tenga ahí, por ejemplo, un expediente que tenga la coordinación con el sector privado y pueda tomar la posta y pueda decir, sigamos adelante, sigamos avanzando. Esa es la idea, ¿no? La construcción de nuevas cárceles se ha vuelto una necesidad impostergable frente a un sistema penitenciario colapsado, cuya crisis ha sido denunciada durante años. Solo queda esperar que este proyecto se concrete y no quede detenido en el tiempo, como otros tantos.